¿Qué es una sesión de aprendizaje? A ver, si pudieran participar y dar opiniones. Para ustedes, ¿qué es una sesión de aprendizaje? Vamos a rescatar los saberes previos. Una sesión de aprendizaje o una sesión de clase. ¿Qué es para cada uno de ustedes? A ver, vamos a preguntarle a... Profesora, A ver, dime, hija. Lida. profesora, una sesión de aprendizaje sería una secuencia de actividades que nosotros vamos a realizar cuando vamos al colegio o también nos dejan trabajo y vamos a realizar ahí. Ya, muy bien, es una secuencia de actividades que hacemos con nuestros niños, ¿no? Y siempre lo vamos a hacer en el aula. ¿Qué dicen? Una sesión de aprendizaje toda la vida se realiza en el aula. No, ¿Dónde se podría realizar una sesión de aprendizaje? siempre va a depender del tema que toques y de donde tú estés, ¿no? Si digamos el colegio cuenta con área verde, fácilmente puedes hacer una clase utilizando el área verde, el jardín, o sí, yo creo que el entorno donde esté ubicado el colegio se puede utilizar para desarrollar una secuencia de actividades de lo que vendría a ser una sesión de clase. Gracias, Jenny. Efectivamente, vamos a ver entonces una sesión de aprendizaje. Son secuencias pedagógicas para potenciar el trabajo docente, herramientas curriculares donde se expresan los logros y las estrategias para todo el proceso de aprendizaje. Y no necesariamente se va a desarrollar dentro del aula. Puede hacerse en el aula o en cualquier otro espacio, que puede ser el patio, que puede ser el laboratorio, que puede ser incluso el mercado, que podemos salir al mercado, podemos salir a la tienda, podemos salir al campo, podemos salir a diferentes espacios de la comunidad y se desarrolla también la sesión de aprendizaje. ¿Para qué sirven las sesiones de aprendizaje? ¿Alguno de ustedes tiene idea para qué nos sirve planificar una sesión de aprendizaje o llamada sesión de clase? ¿Para qué nos va a servir? Una sesión de aprendizaje es para tener organizado en cómo los temas que le vamos a enseñar a los estudiantes, ¿no? Ahí va las competencias, qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan y más te tienes que fijar en el logro destacado, ¿no? De los estudiantes y tu meta es tener que hacer llegar a todos los estudiantes al logro destacado, que todos estén al mismo nivel, que no haya diferencias y no fijarte más con la sesión de aprendizaje, fijarte más en los estudiantes que recién están en inicio, ¿no? Muy bien, Gina. Mis felicitaciones. Lo has dicho muy bien. Ahí vamos a encontrar nuestras competencias, cómo lograr las competencias para que nuestros estudiantes lleguen a ese logro destacado. Nos sirve, entonces, una sesión de clase sirve para orientar nuestra labor pedagógica en el desarrollo de las áreas, atendiendo a las necesidades de los estudiantes. Ahí atendemos las necesidades de los estudiantes. De acuerdo a esas necesidades, vemos qué competencia le falta más desarrollar. Por ejemplo, si tenemos estudiantes que saben explicar, pero no saben hacer indagación, no saben plantear un problema, una hipótesis, diseñar un experimento, pues vemos que esa competencia está en nivel de inicio, entonces, para nuestros estudiantes, entonces, ¿qué hacemos? Proponemos actividades para lograr el desarrollo de esta competencia. Si vemos que lo están haciendo bien, pero no están diseñando prototipos, entonces trabajamos más con esta otra competencia. Vamos a priorizar aquello que nuestros estudiantes necesitan. Una sesión de aprendizaje tiene los siguientes elementos que vamos a identificar. Están el título, el propósito de la sesión, la preparación de la sesión de aprendizaje, los momentos de la sesión de aprendizaje
y la bibliografía. Como puedes observar, son 5 elementos de una sesión de aprendizaje. Estos 5 elementos vamos a verlos por detalle. El primero de ellos es el título. El título sintetiza la situación de aprendizaje. En el título se sintetiza lo que van a aprender los estudiantes. Elaboramos, conocemos el mundo que nos rodea. Entonces, son títulos muy adecuados donde ya se está expresando la situación de aprendizaje. El propósito de la sesión va a incluir los siguientes componentes. Cuando nosotros ponemos el propósito de la sesión, vamos a poner ahí la competencia que se va a lograr, que se va a trabajar. Y si ponemos la competencia, deben estar todas las capacidades de esta competencia. Si hablamos de la competencia indaga, sus 5 capacidades. Si hablamos de la competencia explica, sus 2 capacidades. Si hablamos de la competencia diseña, sus 4 capacidades. Los desempeños que ya se encuentran expresados en el currículo nacional, y también debemos poner aquí el enfoque transversal que se está priorizando. Por ejemplo, en el caso particular de nuestra área, antiguamente nuestra área o curso se llamaba Ciencia, Tecnología y Ambiente, pero este año ya ha cambiado de nombre, ahora es Ciencia y Tecnología. Le han quitado el ambiente porque ambiente o cuidado ambiental ha pasado a ser un enfoque transversal. ¿Y por qué lo han puesto como un enfoque transversal? Es un enfoque transversal porque es el cuidado del ambiente algo que se debe trabajar no solo desde nuestra área, que es ciencia y tecnología, sino que es algo que se debe trabajar desde todas las áreas en forma transversal. Matemática, comunicación, sociales, educación física, todas las áreas deben estar involucradas en el cuidado ambiental. Por eso ahora es un enfoque transversal. Pero es un enfoque transversal que sí podemos priorizar en muchas de las actividades y sesiones de aprendizaje. Entonces, todo esto lo vamos a considerar aquí en el propósito de la sesión de aprendizaje. El siguiente elemento es la preparación de la sesión de aprendizaje. Esta preparación de la sesión de aprendizaje incluye lo siguiente. ¿Qué necesitamos antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? ¿Cuánto tiempo se requiere? Son las condiciones que se necesitan para poder hacer la sesión de aprendizaje. Aquí es importante planificar el tiempo. Por ejemplo, ya que estamos trabajando, supongamos, la competencia indaga, en una competencia indaga tiene 5 capacidades. Difícilmente esas 5 capacidades lo vas a trabajar en una sola sesión de clase. Entonces vas a planificar el tiempo que te va a necesitar. De repente vas a necesitar 1, 2, 3 sesiones de clase para poder hacer todo el desarrollo de esta competencia indaga. ¿Ya? Los materiales y recursos también van a ser distintos según el momento de la competencia indaga que estés desarrollando, porque tiene 5 capacidades. No van a ser siempre los mismos materiales. Si estás en la parte de formular la pregunta de investigación y la hipótesis, pues vas a necesitar otros materiales que si estás en la parte de diseñar el experimento, o si estás en la parte de análisis o de conclusiones y de difusión. Es distinto los materiales que vas a requerir, ¿no? Por ejemplo, ya en la última parte, que es la difusión, probablemente van a hacer una feria, una exposición, una grabación de video, va a ser de otra manera. Entonces, los materiales también van a variar. Luego encontramos los momentos de la sesión, que esto es básicamente el núcleo de nuestra sesión de clase, porque todo lo que está antes es la parte de planificación, pero ya en sí la sesión de clase, la sesión de aprendizaje está en los momentos, y estos momentos nosotros los reconocemos como 3 momentos: inicio, proceso y salida. Aquí tenemos el inicio. En el inicio lo que debemos considerar siempre es la motivación, el interés e incentivo, los cuales deben ser
permanentes. Recuerda que hoy en día nosotros, los maestros y maestras, estamos pasando por un proceso de evaluación conocido como las rúbricas del buen desempeño docente. Y estas 5 rúbricas que nos evalúan durante el desarrollo de nuestras clases, la primera de las rúbricas habla de la motivación. Y la motivación no solamente es algo que tú haces al inicio, ¿no? Antiguamente nos decían, motivamos al inicio, hacemos una cancioncita, un juego, una charada, alguna situación así, que es válido. Sí es válido hacer una motivación inicial. Pero luego de haber hecho la motivación inicial, debemos continuar con motivación durante toda la sesión de clase. Si vemos un niño o niña que se distrae, que lo vemos pensativo, que no está trabajando durante la clase, pues buscar estrategias, tal vez con preguntas, tal vez de alguna u otra manera, para que el niño vuelva a retomar la motivación de esta clase y continúe. También durante el momento llamado inicio vamos a plantear la problematización, vamos a darle la situación problemática, vamos a rescatar los saberes previos, vamos a mencionar el propósito y vamos a mencionar cómo vamos a organizar esta sesión de aprendizaje. Esos momentos son importantes desarrollarlos en esta etapa. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos ya de las rúbricas con las que se evalúa al docente, uno de los criterios de la primera rúbrica, que es la motivación, también ahí uno de los ítems es el propósito. Siempre nos van a estar evaluando si el profesor ha mencionado o no cuál es el propósito de la clase. Y a veces yo he observado, ¿no? El profesor, por ejemplo, a veces en el curso de física están haciendo movimiento rectilíneo uniforme y él les dice, ¿no? El propósito de esta clase es que ustedes aprendan el movimiento rectilíneo uniforme porque es una pregunta que viene en el examen de admisión. Esto que él está planteando como propósito, ¿será un propósito auténtico? ¿Es lo que se espera que sea el propósito de la clase? Pues la verdad es que no. No podemos decir a un estudiante que el propósito es que estos sepan para que respondan una pregunta. El propósito tiene el fin de que el estudiante comprenda de que esto que está aprendiendo, que va a aprender en esta clase, le va a servir en una situación de su vida cotidiana, ya sea para el cuidado de su salud, el cuidado de su vida, el cuidado de su entorno. Entonces, el propósito va orientado a ese sentido. ¿De acuerdo? El siguiente momento de la sesión de clase se conoce como el desarrollo. En el desarrollo vamos a ver la gestión y el acompañamiento de los aprendizajes. Ya vamos a ver cómo van a trabajar los estudiantes. Van a desarrollar un organizador, van a hacer una exposición, van a hacer un debate. Y entonces nosotros como maestros y maestras estamos como guías, orientadores de todo ese proceso. Desarrollo de los procesos didácticos, de las actividades en sí que van a realizar nuestros estudiantes. Y luego está el cierre o salida. En este cierre o salida se hace la evaluación, pero no necesariamente la evaluación hoy en día la vamos a hacer al final, porque recuerda que hoy en día trabajamos ya con una evaluación formativa y esta evaluación formativa la vamos a considerar desde el inicio, durante todo el desarrollo y más bien cuando hablamos de cierre y hablamos de evaluación, nos referimos a una evaluación reflexiva, una evaluación donde el estudiante reflexiona de lo que ha aprendido, cómo ha aprendido y cuáles han sido sus dificultades para poder superarlas. Finalmente vamos a ver la bibliografía que se ha usado y se ha consultado para esta sesión de clase. Entonces, en síntesis, una sesión de aprendizaje puede presentar la siguiente forma. Este podría ser un formato muy sencillo, no tenemos que llenarnos de formatos ni papelería para hacer una sesión de aprendizaje, tratemos de hacerlo lo más concisa
y lo más práctica posible, no tanto papeleo, ¿no? Entonces, el área, la competencia, las capacidades, los desempeños, todo esto los recogemos del currículo nacional, el campo temático al que vamos a desarrollar. ¿Cuál es el producto? Recuerda siempre, estamos trabajando por competencias. Entonces, si hablamos de competencias, debe haber un producto, debe haber una evidencia, una actuación del estudiante. El enfoque transversal que estamos priorizando según las necesidades que hayamos identificado. A veces, por institución educativa se acuerda trabajar un enfoque transversal por mes, o a veces se decide, es una decisión ya del curso. Por ejemplo, en una institución educativa donde laboré, nos reuníamos al inicio del año y tomábamos decisiones de los enfoques transversales a trabajar. Decíamos, ¿no? Cuando los chicos ingresan al colegio, lo primero que hacen es que dejan todo sucio, las aulas sucias, papeles por todas partes, o incluso salen al recreo, comen en el aula a veces, y dejan comida debajo del pupitre. Entonces, en el primer mes trabajábamos el enfoque mental. Todos los maestros, matemática, historia, ciencias, todos comprometidos en el enfoque transversal de cuidado ambiental, para que así veamos la separación de los desechos, el cuidado de todos los ambientes del colegio. O de repente decidimos trabajar por el bien común, el enfoque por el cuidado del bien común. ¿Para qué? Para que todos cuiden los libros, porque al comienzo del año se les entrega los libros, el colegio está limpio, las paredes pintadas, las carpetas limpias, nuevas. Entonces queremos que haya un cuidado de eso. Entonces se decide qué enfoque transversal trabajar y todos lo podemos trabajar. O por área, ¿no? Todos los maestros y maestras del área de ciencia decimos ya vamos a trabajar este enfoque y fundamentamos por qué queremos trabajar ese enfoque y las actitudes que vamos a rescatar. Las actitudes salen del enfoque, ¿de acuerdo? Ya están priorizadas. Luego, en la secuencia didáctica, en el inicio, plantear los propósitos. Hay que siempre mencionar esos propósitos, proponer el reto. Ahí es donde se propone el reto, despertar el interés del estudiante y siempre recoger los saberes previos para generar el conflicto cognitivo con lo nuevo que se va a aprender. En el desarrollo se consideran los procesos según los desempeños. En cada uno de los procesos detallar las actividades, los materiales. Todo esto ya es una planificación de la competencia, de acuerdo a la competencia y la capacidad que se desea lograr. Difícilmente en una sección vayas a trabajar dos competencias. Eso es muy irreal. ¿Por qué? Porque la competencia tiene cuántas capacidades. A veces he revisado sesiones de clase donde dicen, ¿no? Trabajará la competencia indaga, la competencia explora. Yo digo, caramba, ¿cómo lo van a trabajar? Es demasiado amplio. Hay que ser realistas y trabajar lo que sí se va a lograr, pero se va a lograr bien, no que quede solamente escrito en el papel, pero que no se vaya a lograr. En el cierre, orientar a que los estudiantes saquen conclusiones de la experiencia vivida, ideas centrales, identificar una técnica, procedimiento, ¿cómo es que lograron ese aprendizaje? ¿Cuál fue el problema que tuvieron y cómo lo solucionaron? ¿Cómo lo van a aplicar en su cotidianidad, en su vida diaria? Eso es lo que vamos a buscar en el cierre, ¿ya? No solamente una evaluación sumativa, a ver cómo es esto, cuáles son sus partes, para qué sirve, sino cómo lo lograste, por qué lo lograste, cuál fue el problema y cómo lo solucionaste. Entonces estamos llegando a un pensamiento crítico, a llegar más allá de lo simplemente teórico. Puede haber, al final, podemos agregar una actividad más de nuestra secuencia didáctica, que es la evaluación.
Esta evaluación puede ser una evaluación sumativa. Esto puede ir al final, después del cierre, después de la etapa de reflexión. Y bueno, cuando hablamos ya de esto, vamos a ver los criterios de evaluación, las evidencias y los instrumentos y recursos, que lo vamos a ver ya en una próxima actividad de aprendizaje juntos.